damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos concede, Señor, de descansar en ti, en tu palabra, y que por medio de tu Espíritu sea el que trabaje en nosotros, Señor, la gran enseñanza que hay en ella, y que lo que oigamos pues sea regado por el Espíritu Santo, y que sea para edificación de nuestras vidas, de la Iglesia, y para extensión de tu obra, Señor, porque es lo que queremos como siervos llamados por ti en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la segunda parte de esa predicación. Jesús es sacrificado por ti. Y nosotros lo que tenemos que hacer es una ofrenda con propósito, o, si lo usamos, el sacrificio con propósito, pero sabiendo que ese sacrificio, hablábamos el domingo pasado, es una ofrenda que hacemos, porque el único sacrificio válido para Dios es Cristo en la cruz una única vez. Lo que hacemos, aunque vengan algunos términos y traducidos así, no quiere decir sacrificio, que a Dios no quiere llamar sacrificio, sino lo que le agrada es nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque todo lo nuestro es del Señor. Por eso veíamos todo esto también en esa primera parte, basándonos en Romanos 6:13, y que veíamos también estas tres cosas que os recuerdo ahora. Que Dios quiere usarte con un propósito, en primer lugar. En segundo lugar, tienes que cimentar o tomar conciencia de que eres una herramienta útil en manos de Dios. Primero, desea usarte, pero tú tienes que tomar conciencia de que Él desea usarte, es la segunda parte. Y la tercera parte, ¿cómo puedo servirle? Haciendo ofrenda, es decir, ofrendándonos nosotros tal cual. Y veíamos que, diríamos ahondando en esto, que nos podemos consagrar al Señor, porque Él es el que nos consagra primero en Jesús. Él ya lo hizo por nosotros, por medio de Jesús. Pero además, porque Él nos ha diseñado, diríamos, basándonos en Efesios 2:10, nos ha hecho a hechura suya, nos ha hecho el traje. Por cierto, este traje que yo llevo ya no está hecho a hechura mía, como he perdido ya, me sobra la hechura. Pero bueno, Dios nos hace la hechura perfecta a cada uno de nosotros, como dice Efesios 2:10. Y ahora seguimos. En esa hechura, Él nos hace con un propósito delimitado. No sé si alguno tiene una navaja. Yo solo llevo una navaja pequeña, que no pase de 8 centímetros, pues sino una herramienta de matar. Y tenéis alguna tarjeta o un móvil, todo, ¿verdad? ¿Con el móvil podéis abrir una cerradura que no sea electrónica? ¿A que no lo podéis abrir, una cerradura? ¿Por qué? Porque no está diseñado para abrir una cerradura, sino para pagar, comunicarnos, hablar, grabar, etc. Dios nos ha diseñado con ese propósito, con el servirle. Dios no nos ha hecho para abrir la vida de las personas camino a Él, sino para ser testigos, luz y sal ante esas personas, y que sea el Señor el que abra la puerta de sus vidas. Venid a mí y yo os daré descanso. Pero el que viene a mí como pastor a contarme su vida, yo no le puedo dar más que la palabra de Dios y en ella encontrar el descanso por la gracia de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que Él es el que establece los principios que desea que nosotros cumplamos. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos va a ser para satisfacerle a Él, para servirle a Él, sabiendo que somos una herramienta con un propósito concreto. Puede ser que no seas el evangelista, pero sí el que ayude en otra tarea. Puede ser que no seas el que predique, pero sí a lo mejor el que abra la puerta, el que reciba a las personas. Cada uno tiene que descubrir cuál es el propósito que Dios le está descubriendo en su vida. Y cuando uno lo descubre, siente satisfacción. Pero la satisfacción de aquel siervo inútil que dice la palabra de Dios. Descubre que haces lo que le agrada al Señor, como hablamos de Eric Liddell. Él corría porque le agradaba al Señor, pero sabía que había una meta mayor, una ofrenda mayor, ir
y seguir la obra que su padre levantó en China, en la provincia natal de Eric Liddell. Por lo tanto, la felicidad no reside en saber lo que yo puedo hacer por Dios, sino que la felicidad está en saber que hago lo que a Dios le agrada que haga. ¿Os dais cuenta de que el orden es diferente? Yo no voy a ser feliz por tener o por predicar, sino aquello que sé que a Dios le agrada. Por lo tanto, esa es la gran cuestión. ¿Tú sabes lo que a Dios le agrada para ti? La palabra lo dice claramente. 2 mandamientos solamente hay: amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo tanto como a ti mismo. En ese orden, no invertido, en ese orden. Por lo tanto, no nos olvidemos de que cualquier acción, hasta abrir la puerta o venir a limpiar la iglesia, es porque a Dios le agrada que tú o yo lo hagas. Y eso te trae paz, armonía, comunión. Eso es ofrendarte con propósito, pero porque Dios se sacrificó primero. No porque tú estés haciendo, fíjate, Señor, todo lo que te amo, que estoy ofrendando mi tiempo para limpiar tu iglesia. Ponme alguna medallita por aquí, ¿no? No. Claro que Dios tiene recompensa, lo vamos a ver. Pero la persona que es feliz no es la que espera la recompensa por hacer lo que a Dios le agrada, sino que la recompensa, la felicidad está en saber que haces tú lo que Dios quiere que solo tú hagas. Que eso no es transferible. Oye, que no puedo ir al culto, ve por mí, dale recuerdos. ¿Eso te da paz? Creo que no. No, tomo la Santa Cena en mi casa porque así no me contamino y la tomo en mi casa. ¿Eso te da paz? ¿Eso te da felicidad? ¿Tú crees que eso es lo que Dios desea en estos momentos? Por lo tanto, no entro a valorar, sino que descubramos que lo que Dios quiere es que hagamos nosotros aquí en la tierra lo que Él ya ha hecho en Jesús. No nos pide algo que Él no haya hecho. Por eso nos queda un ejemplo y nos pone un traje de calidad, eterno, con todos los bolsillos necesarios. Y si sois las mujeres, con un traje, con todo lo necesario para lucir para la gloria del Señor. Pero claro que Dios va a recompensar, porque Dios aprecia a sus siervos. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que cuanto más nos ofrendamos por ayudar a las personas, por ayudar a otros, estamos demostrando el amor a Dios. Amarás a tu prójimo tanto como a ti mismo. Por lo tanto, estás amando a Dios si eres hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, decir: Señor, cuánto te amo, cuánto te alabo, y no hay un compromiso de servicio al otro, no al prójimo que tú te gusta hacerlo, que eso serían las bodas, sino invitar y amar a aquellos que tú sabes que a ti personalmente no te gustan, como que no te caen bien. Pues a esos tienes que amar. Ahí está la recompensa. Ama a quien te odia, ayuda a quien te machaca, sonríe de corazón a aquel que no te soporta, pero sé sabio y astuto. Eso también nos lo dice el Señor. Por lo tanto, cuando servimos a otras personas, ahí estamos en el ministerio práctico de ofrendarnos con propósito. Puede ser que el Señor te envíe a las misiones. Puede ser que el Señor te envíe a ayudar a las personas que ahora en invierno están en la calle, por la que sea, y llevarles un vaso de leche, llevarles algo, porque lo han decidido. Yo tuve esa experiencia de compartir en Barcelona con una ONG evangélica que sigue habiendo allí.
Y salí con unos jóvenes por la noche durante un par de semanas, llevándoles leche caliente, con cacao, algo caliente y unas galletas o unas magdalenas. Y unos estaban allí pues porque lo habían decidido, otros porque lo habían hecho de casa, otros pues porque habían caído en la ruina, y los escuchabas. Y después les preguntaba, ¿quieres que te diga cuál es mi respuesta? Y si te decían que sí, con mucho respeto les hablabas del Señor. No para machacarlos, pecador, satánico que estás aquí, no, sino para hablarles del amor y la paz de Dios en Cristo. Y es desde ahí que se aprende a descubrir el ministerio de ofrendarte con propósito a Dios. No en aquello que uno quiere hacer. ¿Cómo sabes tú lo que Dios quiere hacer si no das el primer paso? ¿Sabéis que en la mili, cuántos hemos hecho la mili? A ver, levantad la mano, ya por curiosidad. Bueno, tú también. Bueno, tú has estado un montón de años. Entonces, ¿sabéis que hay que hacer algo? Barrer. Un paso adelante. O no te decían nada, da un paso adelante. Y como has dado un paso adelante, te digan lo que te digan, lo tienes que realizar. Con esto quiero decir que si no damos un paso adelante en nuestra vida, ¿cómo sé si el Señor quiere que yo barra la iglesia? Si no le he barrido en la vida, si no he recogido un papelito de los que hay en el suelo que hago así con el pie y lo aparto. Si yo no sé que eso llega a ser un ministerio, estoy perdiendo ejemplos de aquellas cosas que el Señor me brinda. Si yo no soy capaz de llamar a una hermana que no puede venir porque está en su casa para saber de ella, ¿cómo sé que mi ministerio es ayudar a las personas? Si yo no soy capaz de llamarle a alguien, oye, ¿quieres que te vaya a recoger y te traigo? ¿Cómo sé que ese puede ser un ministerio para mí? Esos son unos ejemplos de los miles que puede haber. Es decir, que yo tengo que dar el paso de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero esa voluntad es que tú des el primer paso hacia adelante. Jesús llamó a los apóstoles, pero ellos tuvieron que lanzar el pie hacia adelante y dejar, y aquel que no pierda hermanos o hermanas no puede ser mi discípulo. Y Cristo Jesús hizo eso, se sacrificó, dejó su morada por estar con nosotros y darse plenamente a la humanidad. Eso quiere decir que el Señor nos va a devolver 100 veces más. Claro que sí que nos va a devolver 100 veces más. ¿Pero tengo yo que hacer el servicio por esperar esa recompensa? No. Es como el anuncio, que sale ese puño de seguro, ¡pum! Dice, ¿qué parte de esta educación no has entendido? No esperamos recompensa, ya la tenemos en el sacrificio de Cristo. Pero que habrá una recompensa, una concreta, claro que sí. La conciencia de que sabes que estás sirviendo y siendo útil al Señor. No hay nada más triste, doloroso, lamentable que un cristiano que no sabe cuál es su lugar en el pueblo de Dios. Por eso te reto hoy a que descubras cuál es tu lugar. Que hoy puede ser uno, pero el Señor quiere seguir creciendo en tu vida, en tu relación y llevarlo. Eric Liddell fue un ejemplo de esa idea. Pero él sabía que Dios tenía un propósito mayor. Y al final fue. Como más adelante todavía no, veremos otro ejemplo. Es decir, Dios en Cristo que se ha sacrificado por nosotros, nos pide no un sacrificio igual ni semejante, sino que analicemos ese sacrificio y hasta qué punto nosotros también estamos dispuestos a dejar nuestro lugar de confort para servir al Señor y estar un poquito incómodos al principio, que cuando lo abandonamos ese lugar de confort, que puede ser el materialismo, que puede ser el egoísmo, que puede ser el espiritualismo, y nos vamos a otro que el Señor sentimos que puede ser que sí, voy a verlo,
Y si ahí vemos que estamos siendo útiles al Señor, vamos a encontrar paz, felicidad, recompensa. No que el Señor añada a la iglesia, sino que eres útil, porque el que añade es Él. El que convierte es Él. El que hace que el corazón de otro al que tú estás hablando sea girado por el Señor, la metanoia, el nuevo nacimiento, es Él. Nosotros somos instrumentos. Por lo tanto, cada uno tiene que descubrir esa perfección que nos habla el Señor en Hebreos 5, 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser Él autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, si Él fue perfeccionado, nuestra tarea aquí también es ser perfeccionados en Cristo Jesús. Para llegar a ser también sumos sacerdotes, porque somos pueblo escogido, pero ya no somos sacerdotes, porque ya el último fue Jesús. El sacerdote es el que intercedía, el que entraba de aquí para allá al lugar santísimo, al arca, una vez al año para salir y decir: Dios ha aceptado vuestras ofrendas. Ese velo ya se rompió en Cristo Jesús en la muerte en la cruz. Por lo tanto, nos ha quedado abierto la santidad en la cual tenemos que trabajar, en la cual tenemos que descubrir que también nosotros podemos ser un regalo para otras personas, como Cristo lo es para nosotros. ¿Cuál es tu respuesta? Te brindé el reto la semana pasada. Descubre en esta semana dónde crees tú que podía ser útil al Señor. ¿En qué área? ¿Lo has hablado con alguien? No basta con uno hablarse a sí mismo, porque se puede retroalimentar de sus deseos, que pueden ser buenos, pero a lo mejor no son los del Señor. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Y al final descubrirás si algo es del Señor o no es del Señor, porque te lo reconozcan los demás, no porque tú reconozcas: oye, pues tú eres, yo es que soy el Señor y me ha ungido. No, el ungimiento lo hacen otros, en el nombre del Señor. Tú no recibes nada si no lo reconocen los demás. De ahí que cada uno de nosotros tengamos que descubrir, como dice Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos con sacrificio vivo, es decir, con ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, el culto racional. Vamos a ver aquí esa idea de este hermano de Stott, ponlo. Este hermano que fue la persona más conocida en 1880 en Inglaterra, el de la izquierda. Un gran jugador de cricket, el que más ganaba. Era el Ronaldo y el Messi en aquel siglo en Inglaterra. Lo podéis mirar en cualquier enciclopedia. C.T. Stott. Ganaba una pasta en libras. Inglaterra tenía la mitad, por no decir casi todo Oceanía. Era el que más ganaba, el deportista de élite, más que Ronaldo, lo aseguro, más que Messi, con el precio que tenía en aquella época la libra esterlina. Pues lo dejó todo, de ahí la foto de al lado, para servir al Señor. En India, en África, en China, junto con los 7 de Manchester. Ponlo, la siguiente. Entendéis que será de los que están sentados el segundo. Se fueron a China a evangelizar. Lo dejaron todo. 7 amigos que se conocieron en la universidad. Lo dejaron todo. Gloria, dinero. Y seguramente el dinero lo usaron junto con sus iglesias para pagarse y evangelizar en China. Vistiendo como chinos, rapándose la cabeza, siendo chinos occidentales. Ellos entendieron y dieron respuesta al Señor. Y sabéis que en el fondo ellos
estaban afirmando que le devolvían a Dios una parte de lo mucho que Dios les había concedido. Por eso él tenía esta frase: si Jesucristo es Dios y Él murió por mí, entonces ningún sacrificio, ninguna ofrenda que yo haga por Él puede ser más grande. Para que no se nos suban los humos a la cabeza. Es que soy mejor que el otro. Es que esa pregunta tan cínica que nos sienta, por lo menos a mí, tan mal cuando nos vemos algunos. Oye, ¿y cómo va tu iglesia? ¿Cuántos sois? Pues mira, 30, hoy hermano, voy a orar por ti. Y vosotros, 200, 300. ¡Ah! Y de golpe y porrazo se nos... La mente como se nos va abajo. Señor, ¿pero qué estaré haciendo mal? No caigáis en las garras de la tentación. Aquí sí que decir del diablo, que como león rugiente busca a quien devorar. No nos comparemos, porque ni yo añado, ni tú, ni ellos. Quien añade es el Señor, y no para más ni para menos, porque podemos hacer esta respuesta. Ay, pobrecito, viera por ti. No, no ores por mí. Estoy muy tranquilo, estoy como Jesús. Le seguían 3.000, alimentó a 5.000, pero él escogió a 12. Así que, hermano, yo me conformo con lo que tengo. Si el Señor quiere más, me dará más. Allá tú. Cada uno con lo suyo. Porque no tenemos que anhelarse, oh, hermano, vamos a orar para que vengamos aquí. Sí, si yo voy a animar a que invitéis a personas que sepáis que sienten aquí dentro del Señor. Pero si no quieren venir, seguir orando por ellas, hablándolas desde el respeto, desde el amor, desde la tolerancia, sean lo que sean, trasfondo social, emocional, sexual, orad por ellos. Y el Señor traerá a su casa a aquellos que han de ser salvos. Pero sí tomar ese compromiso, pero no como si, es que si no lo hago como que, claro, porque nos comparamos. Acordaos lo que decía al principio con la introducción. ¿Qué diferencia hay entre una celebridad y un héroe? Todos hacen sacrificios, ofrendas. Pero también lo hay esto, hay el célebre evangelista que, es que yo lo hago para el Señor. Mentira. Lo haces para tu ego. Yo. Ayer veía en internet, en la entrevista, a este teleevangelista que se ha comprado un avión, un jet, para llegar, y cuando le decían una cosa, dice, y se le saltó así, no, voy a orar. Cuidado, cuidado. Seamos humildes, no somos celebrities, tampoco somos héroes. Somos siervos que nos ofrendamos conforme al propósito de Dios. Por eso, para terminar, te voy a dejar con 3 puntos. 4. Primero, que una de las maneras en las que podemos ver nuestra ofrenda es adorar a Dios continuamente. Uno de los motivos por los que os pongo estas alabanzas y os las envío por internet, aparte para que las aprendáis y las podamos cantar aquí, es para que sea motivo de alabanza en nuestra vida. Sé que escucháis alabanzas y me alegro, pero que las alabanzas sean con un motivo, que sean con un propósito, con una idea, no por erizarnos en la piel y después acaba así. No, que haya una transformación, que veamos que la mano del Señor está ahí. Dice que el que ofrece sacrificios de alabanza, Salmo 50, 23, me honrará. Y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. La alabanza implica ordenar nuestra vida, nuestro camino, cómo va nuestra vida. Eso nos lleva al segundo punto, a ayudar a otras personas, ministerio, 1 de Juan 3, 16. Una forma de memorizar es repetir en diferentes libros el mismo pasaje. Juan 3, 16, ¿qué dice? De tal manera amarás a Dios, ¿vale? 1 de Juan 3,16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué triste nos ponemos cuando no nos podemos reunir. Hasta nos podemos desanimar, caer en depresión. Y ahora yo os pregunto, ¿habéis pensado cómo están los hermanos que no pueden reunirse desde hace ya cientos de años porque están dentro del pueblo musulmán?
o están siendo perseguidos en China, o en Rusia, o en la India, o en Pakistán? ¿Habéis pensado? Ellos se tienen que haber pegado un tiro, porque si nosotros por no podernos reunir ya nos ponemos de los nervios perdidos porque no nos podemos abrazar, otros que aun estando en su propia familia no pueden decir ni mostrar felicidad porque leen a escondidas la palabra de Dios, tengamos en cuenta esto. Él puso su vida por nosotros, el ministerio de ayudarnos los unos a los otros. Por lo tanto, sacrificialmente, es decir, saliendo de nuestro lugar de confort, aquello que no me gusta, voy a probarlo, voy a salir de mi lugar de comodidad, a ver qué es lo que quiere, qué es lo que puedo hacer. Eso es Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que estar ahí. Y tu lugar no lo voy a llenar yo, ni tu lugar lo va a llenar la hermana. Eres tú, si has sentido esa carga, ese ministerio, hacerlo para la gloria del Señor. Por lo tanto, último, compartir las buenas nuevas. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero esos labios no solo es el labio, sino que el labio es la palabra es el estilo de vida, es la verdad. Porque estaban los actores que hablaban con una máscara, de ahí Hipócrates, el hipócrita, no, que sea de labios de verdad, que el cuerpo, que la vida se ve que es una ofrenda con propósito, siguiendo el traje que nos ha sido dado conforme al sacrificio de Cristo. Pues que el Señor ponga en vosotros respuestas a esos ministerios a los cuales el Señor nos llama a todos, porque hemos sido hechos todos para servirle. Y me decía una vez una hermana, ay hermano, cuánto me gustaría tener 20 años, 30 años menos para poder hacer, porque se lamentaba de lo que no pudo hacer. Y ahora ya era tarde. Y a esos hermanos mayores que se lamentaban les digo, oye, mira, tus oraciones las sentimos en la iglesia. Y cuando tú no oras, también lo sentimos. Sigue orando, sigue intercediendo, porque necesitamos de tus oraciones. No hay edad para no practicar la ofrenda con propósito al Señor. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, porque tu amor sobrepasa todo entendimiento, toda razón. Gracias porque el sacrificio de tu Hijo nos ayuda a entender que tú, Señor, nos has dado un ejemplo que hemos también nosotros de seguir, pero de seguirlo humildemente, descansando en el poder de tu Espíritu, y que Él nos hará mostrar cuando salimos de nuestros espacios acomodados cuál es tu voluntad, Señor. Responde tú a las oraciones de mis hermanos y hermanas en esta mañana, para que puedan sentirse útiles en tu pueblo, cumpliendo, haciéndote feliz a ti y a la vez teniendo y descubriendo tu paz en nosotros, por medio de Cristo Jesús. Amén. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras
pido sí.